Quedé embarazada y nadie sabía quién era el padre. Pensaban que yo era una cualquiera, pero no sabían lo que mi padrastro me hizo. Cuando el bebé nació, mi madre miró el cuerpecito del niño y gritó de horror. La marca estaba ahí, la misma marca que el primo rico de la familia tenía. En ese momento, la verdad que destrozó mi juventud salió a la luz, y mi madre descubrió que el hombre que ella amaba me había vendido como si fuera ganado. Hola, mis queridos. Qué bendición poder estar aquí con ustedes una vez más. Mi nombre es Lucía Elena da Silva, tengo 68 años de edad y hoy vivo aquí en la ciudad de Aguascalientes, México. Miren, en este exacto momento mientras hablo con ustedes, estoy aquí en mi cocinita, pequeñita pero acogedora, preparando roscas de canela para vender mañana temprano en el tianguis del barrio. El olorcito de la canela está impregnando todo, ¿saben? Es un perfume que me calma, que me recuerda que la vida puede ser dulce incluso después de tanta amargura. Esta actividad de hacer roscas y panes caseros comenzó hace unos 15 años, cuando me jubilé de mi trabajo de costurera. Necesitaba un dinerito extra, pero también necesitaba algo que llenara mi día, que me hiciera sentir útil. Fue mi vecina, la doña Irene, quien me enseñó la receta de su rosca, pasada de generación en generación. Yo probé a hacerla, la llevé a vender en una feria de artesanías de la iglesia y a la gente le encantó. Desde entonces, todos los viernes preparo mis roscas, mis panes de elote, mis empanadas dulces y el sábado tempranito voy a vender. Es una alegría ver la carita de las personas cuando prueban y dicen: «Ay, doña Lucía, usted tiene mano bendita». Mi cocina es sencilla, ¿eh? Tiene esa estufa viejita de 4 hornillas, la mesita de formica verde agua que ya está conmigo hace más de 30 años, y las paredes con azulejos blancos medio amarillentos por el tiempo. Pero es aquí donde me siento en paz. Es aquí donde transformo harina, huevos y azúcar en algo que trae felicidad a las personas. Y mientras amaso la masa, mientras siento que va creciendo en mis manos, pienso en cómo la vida me amasó también. Pero al final, crecí. Me levanté. Ay, y antes de continuar con mi historia, quería hacerles un pedido especial aquí a ustedes que me están viendo. ¿Está bien? Si están disfrutando lo que están escuchando, si la historia de esta abuelita les está tocando el corazón, denle clic a ese botoncito de me gusta ahí abajo, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Y cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Tempranito con el café, después de la comida o ya en la noche? Siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Pero miren, mis hijos, no estoy aquí solo para hablar de roscas y de cocina, no. Vine aquí hoy a contar una historia que cargué guardada en el pecho durante muchos años. Una historia de traición, de dolor, de vergüenza que no era mía, pero que cargué como si lo fuera. Una historia que comienza allá en los años 70, cuando yo era una muchacha joven, llena de sueños y que fue quebrada por personas que deberían protegerme. Pero también es una historia de supervivencia, de fuerza que ni sabía que tenía y de un amor de madre que venció todo. Si ustedes o alguien que conocen ya pasó por algo parecido, sepan que no están solos. Y si están pasando por esto ahora, mi hija, mi hijo, pongan atención a lo que voy a contar, porque mi historia es prueba de que podemos sobrevivir al infierno y aún así encontrar paz del otro lado. Entonces, agarren su cafecito, su chocolate caliente, acomódense ahí y vengan conmigo en este viaje por mi vida. Porque lo que tengo para contar los va a conmover, pero también les va a mostrar que ninguna oscuridad dura para siempre. Yo nací en 1958, allá en Guadalajara, aquí en México. Mi madre se llamaba Marta Concepción, una mujer de fibra, trabajadora, pero que tenía un corazón demasiado blando cuando se trataba de hombres. Mi padre verdadero, Alides, murió cuando yo tenía solo 6 añitos de edad.
Él era carretonero, llevaba leña y carbón a los comercios de la ciudad. Un día, la carreta se volcó en una bajada y él se golpeó la cabeza contra una piedra. Murió en el momento, pobrecito. Me acuerdo poco de él, pero me acuerdo del olor a humo de leña que venía de su ropa y de la manera cariñosa que me llamaba mi chiquita. Después de que él murió, mi madre quedó viuda con 3 hijos pequeños para criar. Yo, que era la mayor con 6 años, mi hermano Valdir con 4 y mi hermanita Neusa, que acababa de cumplir 2. En esa época, mis hijos, una mujer viuda con hijos pequeños, no tenía muchas opciones, no. O conseguía marido rápido o pasaba hambre. Mi madre cosía para afuera, hacía algunos trabajitos de limpieza en casas de familia, pero el dinero apenas alcanzaba para el arroz y los frijoles. Fue así que, 2 años después de la muerte de mi padre, cuando yo tenía 8 años, apareció Clovis. Clovis Tertuliano era su nombre completo. Era un hombre alto, fuerte, de bigote grueso, siempre bien vestido con camisa y sombrero. Trabajaba como cobrador de camión y ganaba relativamente bien para la época. Él empezó a rondar a mi madre, trayendo regalitos para sus hijos, ayudando con una bolsita de compras aquí y allá. Mi madre, pobrecita, vio en él un salvador. Se casaron en 1966 y él vino a vivir con nosotros en nuestra casita humilde de madera, allá en el barrio San José. Al principio, Clovis hasta fue buenito. Compró una radio nueva para la casa, arregló el techo que goteaba y hasta me dio una muñeca de trapo en mi cumpleaños de 9 años. Me acuerdo de pensar, ahora tenemos un papá otra vez. Pero muy pronto su verdadera cara empezó a aparecer. Él tomaba tequila casi todos los fines de semana y volvía a casa con cara de enojado. Cuando tomaba demasiado, le gritaba a mi madre por cualquier cosita. Los frijoles estaban sin sal, la camisa no estaba bien planchada, la casa estaba desordenada. Yo crecí en ese ambiente medio tenso, pero también tenía los momentos buenos de niña. ¿Saben? Yo jugaba a las muñecas con las niñas de la calle, me subía a los árboles de guayaba del terreno baldío, saltaba la cuerda, jugaba a las escondidas. En esa época no teníamos juguetes comprados, no. Hacíamos carritos de latas de sardina, muñecas de olote de maíz, pelotas de calcetines viejos, y éramos felices así. Corríamos descalzos por la calle de tierra, nos bañábamos con la lluvia, robábamos frutas del árbol del vecino y nos corría. Era una infancia sencilla, pero era infancia. Mi madre siempre fue muy religiosa. Todos los domingos íbamos a misa de las 8 en la iglesia San Juan Bautista, que quedaba allá en el centro. Me encantaba ir, porque después de misa siempre pasábamos por la placita y tomábamos una paleta helada. Ese era el momento más especial de la semana para mí. Me acuerdo del sabor de la paleta de grosella derritiéndose en mi boca mientras veía las palomas picoteando migajas de pan en el piso de la plaza. En la escuela, yo era una alumna regular. No era la mejor de la clase, pero tampoco era de las peores. Me gustaba leer las historias del libro de español. Me gustaba dibujar, pero tenía dificultad con matemáticas. La maestra, doña Asira, era estricta, pero era justa. Les jalaba la oreja a los que se portaban mal, pero también elogiaba a quien se esforzaba. Yo estudié solo hasta 4º año, porque en esa época las niñas pobres no estudiaban mucho, no. Mi madre decía, ¿para qué estudiar tanto? Tú te vas a casar, vas a cuidar la casa y los hijos, mejor aprende a cocinar y a coser. Y fue lo que hice. Con 12, 13 años, yo ya ayudaba a mi madre con todo el quehacer de la casa. Lavaba ropa en el lavadero, la tendía en el tendedero, planchaba todo con plancha de carbón, calentada en la estufa de leña. Barría la casa, hacía comida, cuidaba a mis hermanos menores. Así eran criadas las niñas en ese tiempo, para servir. No cuestionábamos, solo obedecíamos. Mientras tanto, Clovis iba mostrando cada vez más quién era de verdad. Empezó a salir de noche, diciendo que iba a jugar baraja con los amigos. Mi madre le creía, pobrecita, pero el dinero que traía para la casa empezó a disminuir. Decía que le habían cortado las horas en el trabajo,
pero la verdad que solo descubrí mucho tiempo después era que estaba gastando casi todo el sueldo en el juego. Era adicto al póker, a cualquier tipo de apuesta, y estaba perdiendo, perdiendo, perdiendo. Yo me fui convirtiendo en señorita. Con 15, 16 años, ya era una muchacha hecha, flaquita pero bonitilla, de cabello largo y oscuro. Los muchachos de la calle empezaron a mirarme diferente, a reírse cuando pasaba. Yo me daba pena, bajaba la cabeza y caminaba más rápido. Mi madre me cubría toda con vestidos largos y me prohibía conversar con los muchachos. Las niñas decentes no le dan confianza a los hombres, decía. Y yo obedecía porque tenía miedo de decepcionarla. Pero había un muchacho, Lauro, hijo del dueño de la tienda de abarrotes, que era diferente. Era educado, trabajador y me miraba con respeto. Nos hablábamos de lejos, intercambiábamos sonrisitas cuando nadie estaba mirando. Me dio una cartita una vez, declarando que le gustaba y pidiendo ser mi novio. Guardé esa cartita doblada debajo del colchón, como si fuera un tesoro. Yo soñaba con casarme con Lauro, tener mis hijos, tener mi casita. Soñaba con una vida sencilla, pero feliz. Solo que el destino tenía otros planes para mí. Y esos planes iban a empezar a desarrollarse apenas cumpliera 18 años, cuando todo lo que conocía se iba a derrumbar y yo iba a descubrir que el mal vivía bajo el mismo techo que yo. Cuando cumplí 18 años, en marzo de 1976, todavía tenía ese sueño tonto de muchacha enamorada. Lauro y yo habíamos empezado a ser novios oficialmente. Él había pedido mi mano a Cloves, que dio permiso medio de mala gana, pero la dio. Nos veíamos los domingos después de misa, siempre con mi madre o algún hermano cerca, porque en ese tiempo el noviazgo era cosa seria, tenía que haber respeto. Lauro hablaba de casarse conmigo en cuanto juntara dinero para comprar un terrenito y construir una casita. Yo bordaba mi ajuar y soñaba despierta con el día de mi vestido blanco. Pero detrás de esa apariencia de normalidad, las cosas en casa se estaban derrumbando. Cloves llegaba cada vez más tarde, cada vez más borracho. El dinero que dejaba para mi madre apenas alcanzaba para comprar lo básico. Mi madre había vuelto a coser para afuera, agarrando cualquier trabajito que aparecía, solo para poder poner comida en la mesa. Ella le reclamaba a Cloves, pero él se desviaba. Decía que estaba difícil, que el camión estaba rodando menos. Mentiras, todo mentira. Fue un sábado de junio, un frío de esos que corta la cara, que la verdad empezó a quebrarse. Un hombre tocó a nuestra puerta. Era gordo, vestido con traje caro, manejando un carro reluciente que llamó la atención de toda la calle. Preguntó por Cloves. Mi madre, toda incómoda, me mandó llamar al padrastro que estaba durmiendo. Cuando Cloves vio quién era, su cara se puso blanca como el papel. Salió a la calle y conversó con el hombre ahí mismo enfrente de todo el mundo. Yo espié por la ventana y vi al hombre gordo apuntándole el dedo en la cara, a Cloves hablando fuerte. Escuché pedazos de la conversación. Me debes desde hace meses. O pagas o los intereses te están comiendo. Cuando el hombre se fue, Cloves entró a la casa pareciendo un muerto. Mi madre preguntó qué era eso y él explotó. Gritó que ella no se metiera, que era asunto de él, que él iba a resolver. Pero no resolvió. Ese hombre volvió y volvió y volvió, cada vez más amenazador. Descubrí, escuchando las discusiones, que el hombre era primo de Cloves. Se llamaba José Aristides, pero todo el mundo lo conocía como Don José Aristides, un ranchero rico que tenía tierras por todos lados, ganado, poder, y Cloves le debía una fortuna. Había perdido todo en el juego, había pedido dinero prestado, jurando que iba a devolver y no devolvió. Ahora, la deuda había crecido tanto que no había cómo pagar. Vi a mi madre llorando a escondidas, rezando el rosario, pidiéndole a Dios que iluminara a su marido. Yo trataba de ayudar como podía, haciendo más trabajos de costura, vendiendo dulce de leche que yo hacía, pero era una gota en el océano. La situación estaba insostenible. Fue una noche de julio que Cloves llegó a casa con un aire extraño. Estaba sobrio, pero estaba sudado, nervioso.
Llamó a mi madre para conversar en el cuarto y cerró la puerta. Pegué la oreja, pero no pude escuchar bien. Solo oí a mi madre decir, «No, Cloves, eso no». Y él respondió, «Es la única salida, Marta. O esto o perdemos todo». Dice que perdona la deuda entera. ¿Perdona la deuda entera a cambio de qué? Días después lo descubrí. Un viernes en la noche, Cloves llegó a casa y me llamó. «Lucía, ven acá. Necesito que me acompañes a un lugar». Yo me extrañé. «¿A dónde, padrastro?» Él desvió la mirada. «Allá al rancho de José Aristides. Está dando una cena y pidió que fueras a ayudar a servir a sus invitados. Vas a ganar un buen dinerito». Mi madre estaba en la cocina callada, moviendo la olla en la estufa, con las manos temblando. No me miró. Sentí un frío en la espalda, pero no entendí bien qué estaba pasando. «Pero padrastro, nunca he ido allá, ni conozco el lugar». Él fue grosero. «Vas y punto. Ya di mi palabra. Ponte ropa bonita y vámonos». Miré a mi madre, esperando que dijera algo, que me protegiera. Pero siguió de espaldas, en silencio, como una estatua de sal. Ese silencio de ella me dijo todo. Ella sabía. Ella sabía lo que iba a pasar y no hizo nada. Me puse mi vestido de domingo, el azul claro de bolitas blancas. Temblaba como vara verde. Cloves me llevó en el camión hasta la salida de la ciudad y de ahí José Aristides mandó a alguien a recogernos en camioneta. El rancho era enorme, con portón de hierro, casa grande de ladrillos a la vista, luces prendidas por todos lados. Nunca había visto tanta riqueza en mi vida. Cuando entramos, no había ninguna cena. No había ningún invitado. Solo estaba José Aristides, sentado en un sillón de piel, tomando whisky, con esa panza enorme desparramada, ese aire de quien se creía dueño del mundo. Me miró de una manera que me hizo querer desaparecer. Entonces, esta es Lucía, bonitilla de verdad. Cloves se quedó ahí parado, sin decir nada, como un perro cobarde. José Aristides agarró un sobre y se lo entregó. «Aquí está todo, copia del pagaré roto, estamos a mano». E hizo un gesto con la mano, mandándolo irse. Y Cloves se fue. Me miró por un segundo y vi en sus ojos no arrepentimiento, sino alivio. Alivio de estar libre de la deuda. Me vendió. Me cambió por dinero, como si fuera una vaca, una gallina, un objeto. Me quedé sola con ese hombre asqueroso. Él se levantó, se acercó a mí. Empecé a llorar, a temblar. «Por favor, don José, yo solo vine a ayudar a servir la cena». Él se rió, una risa ronca, cruel. «¿Qué cena, niña? La cena eres tú». Intenté correr hacia la puerta, pero me agarró del brazo con una fuerza que me lastimó. «No sirve de nada gritar aquí, nadie te va a escuchar. Y si le cuentas a alguien, digo que viniste aquí por tu voluntad, que eres una ofrecida. ¿Quién te va a creer?» Me ofreció un vaso de bebida. Me rehusé, pero me obligó. «Toma, va a ser mejor para ti». Tomé porque estaba aterrada, paralizada de miedo. La bebida tenía un sabor amargo, extraño. Minutos después, empecé a sentir la cabeza ligera, las piernas flojas, el cuarto empezó a dar vueltas. Y fue ahí que lo hizo. Me quitó lo que no era suyo. Me destruyó esa noche y no pude reaccionar porque mi cuerpo no respondía. Solo podía llorar en silencio, sintiendo mi mundo derrumbarse. Cuando desperté, ya era de mañana. Estaba en un cuarto desconocido, sucia, quebrada, muerta por dentro. José Aristides me tiró en un carro y mandó dejarme en la ciudad, cerca de casa. Entré a casa como un fantasma. Mi madre me miró y empezó a llorar, pero no me abrazó. No pidió perdón. Solo dijo, «Ve a bañarte y no hables de esto con nadie». Y obedecí porque no tenía fuerzas para nada. En las semanas siguientes era una muerta viva. No comía, no dormía bien, solo quería estar acostada. Tenía pesadillas todas las noches. Lauro intentó verme, pero mandé decir que estaba enferma, que no podía recibir visitas. No podía mirarlo. Me sentía sucia, destruida, indigna de cualquier amor. Y entonces, 2 meses después, vino el retraso.
La menstruación no bajó. Mi desesperación se volvió pánico. Le conté a mi madre y ella se desesperó también. ¿Estás segura, Lucía? No hiciste nada con Lauro, ¿verdad? Le grité. Le grité por primera vez en la vida. ¿Cómo puede preguntarme eso? Usted sabe muy bien lo que pasó. Usted dejó que Cloves me llevara. ¿Usted sabía? Ella lloró, pidió perdón, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La panza empezó a crecer y ahí el infierno en la tierra empezó de verdad. La noticia de mi embarazo se esparció por el vecindario como fuego en Monte Seco. Y junto con la noticia vinieron las miradas, los chismes, los juicios. Yo era la niña de Marta que apareció embarazada. Yo era la Lucía que engañó a Lauro. Yo era la sinvergüenza que deshonró a la familia. Cada vez que salía a la calle sentía el peso de las miradas clavadas en mí. Las mujeres se desviaban cuando me veían venir. Las vecinas, que antes eran simpáticas, ahora volteaban la cara. En la iglesia, las beatas cuchicheaban detrás del misal y me miraban con desprecio. Lauro intentó hablar conmigo. Vino hasta mi casa, tocó la puerta, pidió hablar conmigo. Mi madre atendió y dijo que yo no estaba. Pero yo estaba escondida en el cuarto llorando. Lo escuché del otro lado de la puerta. Doña Marta, por el amor de Dios, déjeme hablar con Lucía. No creo que ella haya hecho esto. Hay algo mal en esta historia. Pero mi madre fue firme. Mi hijo, es mejor que olvides a Lucía. Ella ya no sirve para casarse. Busca una muchacha decente. Y cerró la puerta en su cara. Perdí a Lauro, perdí mi amor, mi futuro, mis sueños. Lo perdí todo. Cloves fingía estar indignado. Golpeaba la mesa durante la cena y gritaba: ¿Quién fue el desgraciado? Lucía, habla. Vas a tener que casarte con ese hombre. No vas a tener un hijo sin padre en esta casa. Lo miraba con odio. Odio puro. Él sabía muy bien quién era el padre. Él me había vendido, me había entregado en bandeja de plata a su primo, y ahora hacía teatro para mi madre y los vecinos. Quería gritar la verdad en su cara, pero tenía miedo. Miedo de que José Aristides cumpliera la amenaza y dijera que yo había ido por mi voluntad. Miedo de que nadie me creyera. Después de todo, ¿quién le iba a creer a una niña perdida contra un hombre rico y poderoso? Entré en una depresión profunda. Dejé de comer. Adelgacé tanto que solo quedó la panza creciendo. El resto de mí era solo hueso. No me peinaba el cabello, no me bañaba bien, no quería salir de la cama. Mi madre trataba de animarme, pero era un intento débil, lleno de culpa. Lucía, hija, necesitas alimentarte por el bebé. El bebé. No quería ese bebé. Esa criatura no era fruto de amor, era fruto de violencia, de traición, de humillación. ¿Cómo iba a amar algo que me recordaba el peor día de mi vida? Las noches eran mi mayor tormento. Tenía pesadillas horribles. Soñaba que estaba de vuelta en ese rancho, en ese cuarto, y despertaba sudada, gritando, con el corazón disparado. Tenía asco de mí misma. Me sentía sucia, marcada, arruinada. Me bañaba varias veces al día, intentando limpiarme, pero la suciedad que sentía no salía con agua y jabón. Estaba dentro de mí, grabada en mi alma. Empecé a tener pensamientos sombríos, pensamientos que me asustaban. Miraba el pozo en el patio y pensaba, si me tirara ahí, todo acabaría. Miraba el frasco de medicina de presión de mi madre y pensaba, si tomara todo de una vez, pero algo me detenía. No sé si era miedo del infierno, miedo de dejar a mi madre y mis hermanos, o si era una chispita minúscula de esperanza que todavía insistía en brillar en el fondo de mi alma. Pero no hice nada. Seguí viviendo, o mejor dicho, existiendo. El tiempo fue pasando y la panza fue creciendo. Usaba vestidos anchos, rebosos, cualquier cosa para tratar de esconder, pero era imposible. Con 7 meses de embarazo, parecía una ballena varada. Mis pies se hinchaban, me dolía la espalda, tenía acidez todo el tiempo. Pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor emocional. Me sentía una muerta viva, un zombi caminando por las paredes de la casa. Mi madre vivía rezando,
pidiendo perdón a Dios, prendiendo veladoras para todos los santos. Pero yo sabía que sus oraciones eran para ella misma, para aliviar su culpa, no para ayudarme. Ella había sido cómplice. Sabía a dónde me estaba llevando Cloves esa noche. Sabía lo que iba a pasar y no me protegió. Eligió a su marido, eligió la seguridad financiera y me sacrificó en el altar de su matrimonio. Hubo un día que la confronté. Fue una tarde lluviosa de enero, cuando la panza ya estaba enorme y apenas podía caminar. La encontré sola en la cocina, pelando papas, y algo dentro de mí explotó. «Usted sabía, ¿verdad?». Ella se detuvo, el cuchillo en el aire, pero no me miró. ¿Sabía de qué, Lucía? Usted sabía lo que Cloves iba a hacer conmigo esa noche. Usted escuchó la conversación de ellos. Usted sabía que me iba a entregar a José Aristides. Ella soltó el cuchillo. Empezó a llorar. No sabía. No imaginé. Él dijo que solo era para que sirvieras la cena. Mentira, grité. Usted sabía y usted no hizo nada para protegerme. Ella cayó de rodillas en el piso de la cocina, sollozando. Perdóname, Lucía. Perdóname. Soy una débil. Soy una cobarde. Tuve miedo de perderlo. Miedo de quedarme sola otra vez. Pero nunca imaginé, nunca pensé. Salí de ahí sin decir más nada. No había más que decir. Cloves evitaba mirarme a los ojos. Cuando se cruzaba conmigo dentro de casa, desviaba la mirada, aceleraba el paso, como si fuera un fantasma vergonzoso. Continuaba su rutina. Trabajo, cantina, juego. La deuda había sido pagada con mi cuerpo, entonces él estaba ligero, tranquilo, libre. Y yo estaba presa, presa en esa panza que crecía, presa en esa casa, presa en esa vergüenza. Las personas me preguntaban quién era el padre del bebé. Yo decía que no iba a hablar. «Es secreto», respondía. Y ellas lo interpretaban como orgullo, como desfachatez, como si hubiera tenido varios hombres y no supiera quién era el padre. Los chismes eran crueles. Decían que me había involucrado con hombre casado, que me había vendido, que era una perdida. Una vecina llegó a decir en mi cara: «Esta niña siempre fue rara». Yo sabía que iba a salir mal. Cada palabra era una puñalada, cada mirada era un látigo, cada chisme era una piedra tirada a mí. Mi hermana Neusa, que tenía 14 años en la época, me preguntó una vez: «Lucía, ¿por qué no le cuentas a mamá quién es el padre del bebé?». La miré con los ojos llenos de lágrimas y dije: «Porque mamá ya sabe, Neusa, ella ya sabe». Mi hermana no entendió, pero se quedó callada. Años después, cuando creció, le conté toda la verdad y lloró conmigo. Pensé en huir. Pensé en agarrar el poco dinero que tenía guardado, tomar el camión y desaparecer. Irme a Ciudad de México, a Puebla, a cualquier lugar lejos de ahí. Pero estaba embarazada de 7, 8 meses. ¿A dónde iba? ¿Quién me iba a dar empleo, me iba a dar refugio en ese estado? Estaba acorralada, atrapada en una trampa que no tenía salida. Y lo peor de todo era el miedo de lo que iba a pasar cuando naciera la criatura. ¿Nacería saludable? ¿Nacería con algún problema por causa de todo lo que pasé? ¿Iba a poder mirar a esa criatura sin sentir rabia, sin sentir asco? Rezaba pidiéndole a Dios que me diera fuerza, pero no sentía respuesta. Me sentía abandonada por Dios, por los hombres, por todo el mundo. Fue un domingo durante la misa que tuve una crisis. El padre estaba hablando sobre el perdón, sobre amar al prójimo, sobre misericordia, y no aguanté. Empecé a llorar, a sollozar fuerte en medio de la iglesia llena. Las personas me miraron con desprecio, pensando que estaba haciendo un escándalo. Mi madre me jaló del brazo y me sacó de ahí apurada. En el camino a casa, me reprendió: ¿Quieres darle más motivo a la gente para hablar de ti? ¡Qué vergüenza, Lucía! Y yo por primera vez le grité en medio de la calle: ¿Vergüenza? ¿Usted quiere hablarme de vergüenza a mí, mamá? ¿Usted que me entregó a Cloves para que me llevara a ese lugar? ¿Usted que no hizo nada para protegerme? Las vecinas escucharon. Mi madre se puso blanca, me jaló para dentro de casa y me mandó callar la boca.
Pero el daño ya estaba hecho. Lo había dicho. Le había tirado la verdad en la cara, aunque solo nosotras dos entendiéramos lo que significaba. Los días fueron pasando lento, arrastrados, pesados. Cada mañana que despertaba era una nueva batalla, una nueva lucha para salir de la cama, para enfrentar otro día de miradas, de susurros, de soledad. Y entonces llegó abril de 1977. Las contracciones empezaron una madrugada fría. El dolor era insoportable, pero no grité. Mordí la sábana, enterré las uñas en las manos, pero no le di a Cloves el gusto de oírme sufrir. Mi madre llamó a la partera, doña Hilda, una señora experimentada que ya había hecho cientos de partos. Y fue ahí, en esa cama donde crecí, en esa casa donde fui vendida, que di a luz al hijo de ese monstruo. El parto duró casi 10 horas. 10 horas de dolor insoportable, de gritos ahogados, de sudor y sangre. Doña Hilda se quedó conmigo todo el tiempo, limpiando mi frente con un trapo húmedo, dándome agua, animándome. Fuerza, mi hija, un poquito más, tú puedes. Mi madre estaba en la sala rezando el rosario, afligida. Cloves había desaparecido. Dijo que iba a trabajar, pero la verdad es que no tuvo valor de quedarse. Él sabía que cuando naciera esa criatura, algo iba a cambiar. Y cambió. Cuando finalmente el bebé salió, después de un último esfuerzo que casi me hizo desmayar, doña Hilda agarró a la criatura, limpió las vías respiratorias y el llanto llenó el cuarto. Era un niño saludable, llorando con fuerza, con rabia, como si ya supiera el mundo cruel que lo estaba esperando. Me recosté en la almohada, exhausta, sin fuerzas para nada. No pedí verlo, no pedí cargarlo, solo quería dormir y olvidar. Doña Hilda lavó al bebé en una tina con agua tibia, lo enrolló en un trapo limpio que mi madre había apartado y lo llevó hasta la sala para que mi madre lo viera. Mire nomás, doña Marta. Un niño bonito, fuerte, perfecto. Mi madre tomó a la criatura en brazos, con ese airecito tembloroso de quien tiene miedo de quebrar. Abrió el trapito para contar los deditos, para ver si todo estaba en orden, como toda abuela hace, y fue en ese momento que todo cambió. Escuché su grito. No fue grito de alegría, fue grito de horror, de pavor, de quien acababa de ver un fantasma. Dios mío del cielo. No, no puede ser. Me arrastré de la cama hasta la puerta del cuarto, agarrándome de la pared, porque apenas podía mantenerme de pie. Y vi a mi madre sentada en la silla, sosteniendo al bebé, mirando sus piecitos con la cara transfigurada de terror. ¿Qué pasó, mamá? Mi voz salió débil, ronca. Ella volteó la carita de la criatura hacia mí y después volteó su piernita. Vi y sentí el mundo derrumbarse otra vez. El pie izquierdo del bebé tenía los 2 dedos del medio pegados, unidos uno al otro, como si fueran uno solo. Y en el muslo izquierdo, una mancha de nacimiento morada, grande, irregular, en forma de mapa, exactamente igual a la de José Aristides. Todo el mundo en la familia de Cloves conocía esa marca. Era algo raro, genético, que pasaba de generación en generación en ese linaje. José Aristides la tenía. Su padre la había tenido, su abuelo la había tenido. Era una marca registrada, imposible de ignorar, imposible de negar. Era como una firma de Dios, diciendo, «Mira aquí la verdad». Y ahora estaba estampada en el cuerpo de mi hijo como una confesión viva. Mi madre me miró con los ojos llenos de lágrimas y horror. No necesitaba preguntar. Ella sabía. Esa marca gritaba la verdad que había guardado por meses. Lucía, José, el primo de Cloves, ¿fue él? No pude responder. Solo pude llorar. Llorar todo lo que había guardado durante meses. Llorar la rabia, la humillación, el dolor, la traición. Y mi madre entendió todo. Doña Hilda miró confundida de una a otra, sin entender qué estaba pasando. Mi madre le mandó irse. «Gracias, doña Hilda. Usted ya hizo su parte. Ahora es cosa de familia». La partera salió medio incómoda, sin entender nada,
pero sabiendo que algo muy serio había pasado. De repente, mi madre dejó al bebé en la cuna improvisada que habíamos hecho con una caja de madera y se levantó con una furia que nunca le había visto. Mi madre, que era tan sumisa, tan calladita, tan obediente, se volvió una leona. Empezó a gritar, a romper las cosas de la casa. Tiró la radio al piso, volteó la mesa, quebró los platos. Ese desgraciado, ese maldito, vendió a mi hija, la vendió y yo lo dejé. Dejé que pasara. Soy la peor madre del mundo. Merezco morir. Ella se golpeaba la cabeza, se arañaba la cara. Nunca la había visto así. Era como si 7 meses de culpa, de dolor reprimido, hubieran explotado todo de una vez. Mi hermano Valdir y mi hermana Neusa despertaron con el ruido y vinieron a ver qué estaba pasando. Se quedaron asustados viendo a mi madre así, pero no entendieron qué estaba pasando. Mi madre gritaba: «¡Vendió a Lucía! ¡La vendió! ¡Miren la marca en el bebé! ¡Es la marca de José!». Pero ellos eran muy jóvenes para entender el significado de eso. Cuando Clovis volvió a casa esa noche, apenas abrió la puerta y mi madre se le echó encima. Le pegó con las manos, con los puños cerrados, gritando, maldiciendo. «Vendiste a Lucía a José, monstruo, demonio. Mira aquí, mira la marca. Mira la prueba de lo que hiciste». Y ella arrancó el trapo del bebé y le mostró los piecitos y la mancha morada. La cara de Clovis se puso gris, se quedó mudo. La boca abrió, pero no salió sonido. Intentó mover la cabeza, intentó negar, pero las palabras no venían. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda en el cuerpecito de esa criatura inocente. Los vecinos escucharon la gritería y empezaron a juntarse enfrente de la casa. Toda la calle despertó. Mi madre, fuera de sí, salió al patio con el bebé en brazos, mostrándolo a todo el mundo. ¿Quieren saber quién es el padre de la criatura de Lucía? Es José Aristides. Clovis vendió a mi hija para pagar deuda de juego. Miren la marca. Miren, es la misma marca que José tiene. Todo el mundo aquí conoce esa marca. Las mujeres se acercaron con cautela, vieron los deditos pegados, vieron la mancha morada enorme en el muslito de la criatura y empezaron a cuchichear escandalizadas. Todo el mundo sabía de la marca genética de la familia de Clovis. Era famosa en la región, inconfundible. «Es verdad, gente», dijo una de las vecinas más viejas. «El papá de José tenía esa marca. José la tiene y ahora el bebé la tiene. No se puede negar». Otra mujer se persignó. «Dios mío del cielo, qué cosa tan horrible. Vender a la propia hijastra». El escándalo se esparció en segundos. En minutos había una multitud enfrente de la casa. Alguien llamó a la policía. Cuando los 2 policías llegaron en la patrulla y preguntaron qué estaba pasando, mi madre contó todo. Contó de la deuda, del acuerdo sórdido, de cómo Clovis me había llevado al rancho esa noche, de cómo volví destruida. Lloraba, pero hablaba firme, sin parar. «Miren la prueba. La criatura nació con la marca de José Aristides. Mi hija fue violada por ese hombre, y este perro aquí fue quien la entregó». Y apuntó a Clovis. Clovis intentó huir. Le dio un empujón a quien estaba cerca de la puerta y salió corriendo. Pero los hombres de la calle se juntaron y lo detuvieron. Fue arrestado ahí mismo enfrente de todo el mundo, esposado, empujado dentro de la patrulla, humillado. Lloró, pidió perdón, dijo que había sido debilidad, que no tenía opción, que José lo iba a matar si no pagaba la deuda. «¿Entonces mataste a tu hija?», gritó mi madre. «Mataste su alma, la vendiste como si fuera ganado». Los policías le mandaron callarse y se lo llevaron a la delegación. ¿Y José Aristides, ese cerdo asqueroso? Al día siguiente, cuando la policía fue al rancho a arrestarlo también y escuchar su versión, lo encontraron tirado en el piso de la sala, muerto desde hacía horas. Había tenido un infarto fulminante durante la noche. Dicen que cuando alguien le llamó para avisarle que Clovis había sido arrestado y que toda la historia había salido a la luz, entró en pánico. Su corazón,
ya débil por causa de la diabetes descontrolada y la obesidad mórbida, no aguantó el shock. Murió solo, aterrado, sabiendo que iba a ser expuesto, humillado, arrestado. Murió antes de responder por sus crímenes en la justicia de los hombres. Pero estoy segura de que está respondiendo en la justicia de Dios, quemándose en el infierno que merece. Cuando supimos de su muerte, mi madre dijo, fue Dios quien hizo justicia. Y tal vez fue así, porque de esa manera no escapó, no tuvo chance de usar su poder y su dinero para zafarse, como los ricos siempre hacen. Yo cargué a mi hijo en brazos por primera vez después de toda esa revelación. Miré esa carita pequeñita, esos ojitos cerrados, esa boquita que buscaba el pecho y sentí algo extraño. No era amor, todavía no, pero tampoco era odio. Era compasión, pena. Esa criatura no tenía culpa de nada. No pidió ser concebido de esa manera horrible. No pidió cargar esa marca maldita en el cuerpo. Era inocente, tan inocente como yo. Y en ese momento, sosteniendo a mi hijo y viendo a Cloves ser llevado por la policía, sabiendo que el cuerpo de José Aristides estaba siendo cargado en un ataúd, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Ya no tenía miedo, ya no tenía vergüenza. La verdad había salido a la luz, dolorosa y brutal, pero había salido. Y ahora todo el mundo sabía. Ya no era la sinvergüenza, era la víctima. Y finalmente las personas correctas iban a pagar por lo que me hicieron, o ya habían pagado. Después de esa noche, todo cambió. La ciudad entera se enteró de la verdad. Lo que antes era cuchicheado con malicia, ahora era cuchicheado con pena e indignación. Las mismas mujeres que volteaban la cara cuando me veían ahora me miraban con compasión, algunas hasta con vergüenza por haberme juzgado tan duramente. Algunas venían hasta mí y pedían perdón. Ay, Lucía, no sabía, hija, perdónanos. Qué cosa tan horrible lo que te hicieron. Eres una víctima, pobrecita. Yo aceptaba las disculpas con un movimiento de cabeza, pero las palabras no borraban las heridas, no borraban los meses de humillación, de soledad, de desesperación que había pasado. Hubo una vecina, doña Zulmira, que había sido una de las peores en esparcir chismes sobre mí. Vino hasta mi casa con un pastel de elote y los ojos rojos de tanto llorar. Lucía, vine a pedir perdón, hablé mal de ti, te juzgué y estaba tan equivocada, no sabía. Perdóname. La miré y le dije, doña Zulmira, usted no fue la única, pero la próxima vez que vea a una muchacha embarazada sola, antes de juzgar, piense que tal vez ella también sea una víctima. Salió de ahí llorando y nunca más esparció chismes sobre nadie, según me contaron. El proceso de Cloves fue rápido. Confesó todo en la delegación, llorando como niño, intentando disminuir su culpa, diciendo que José lo había amenazado con matarlo si no pagaba. Pero no sirvió de nada. Fue juzgado y condenado por trata de personas y complicidad en crimen contra la dignidad sexual. Le cayeron 7 años de cárcel. Durante el juicio, tuve que ir y contar todo de nuevo en frente del juez, del fiscal, de los testigos. Fue horrible revivir todo eso, pero fue necesario. Cuando terminó, el juez miró a Cloves con asco y dijo, «Usted no merece ser llamado padre. Usted es un monstruo que vendió a una niña inocente para salvar su propio pellejo. Que Dios tenga misericordia de su alma, porque yo no la tengo». Nunca más vi a Cloves. Fue trasladado a una penitenciaría en otra ciudad y murió ahí dentro en 1982, 4 años después de haber entrado. Tuvo una pelea con otro preso por deuda de cigarros y le clavaron un cuchillo en el pulmón. Murió en el camino al hospital. Cuando me avisaron, no sentí nada, ni tristeza, ni alegría, ni alivio. Era como si nunca hubiera existido. Era como si ese hombre fuera solo una sombra de una pesadilla antigua que ya no recordaba bien. Mi madre entró en depresión profunda después de todo. Se culpaba día y noche. Adelgazó, dejó de comer bien, vivía con la Biblia en la mano, pidiéndole perdón a Dios.
Debí haberte protegido, Lucía. Debí sacarte de esa casa esa noche. Soy tu madre, era mi obligación. Pero fui débil, fui cobarde. Elegí a ese hombre en lugar de ti. Me tardé mucho en poder perdonarla. Fueron meses de silencio entre nosotras, viviendo en la misma casa, pero viviendo como extrañas. Ella cuidaba al bebé cuando yo necesitaba salir, pero apenas conversábamos. Hasta que un día, unos 6 meses después del nacimiento de Mauro, la vi llorando en el patio, sola, de rodillas en el piso, mirando al cielo y pidiéndole perdón a Dios. Señor, fallé con mi hija, no fui la madre que debía ser. Castígame, llévame, pero no dejes que mi hija me odie por el resto de su vida. Y algo dentro de mí se dio. Me acerqué a ella, me arrodillé a su lado y le dije: Mamá, no la odio, estoy enojada, estoy dolida, pero no la odio. Usted también fue víctima, usted también fue manipulada por Cloves. Él la engañó a usted también, y la perdono. Y lloramos juntas, nos abrazamos y empezamos a sanar nuestras heridas, una ayudando a la otra. ¿Y mi hijo? ¡Ay, mi hijo! Al principio, realmente no podía mirarlo sin recordar esa noche horrible. Cada vez que lloraba de madrugada, cada vez que tenía que bañarlo y veía esa marca morada en la piernita, sentía una punzada en el pecho. Pero poco a poco, día tras día, fue conquistando mi corazón. Fue un proceso lento, doloroso, pero fue sucediendo. Cuando me sonrió por primera vez, con esa sonrisa chimuelo de bebé, con esos ojitos brillando, sentí algo caliente esparcirse en mi pecho. Era amor, amor verdadero. Cuando agarró mi dedo con su manita minúscula y apretó con fuerza, como diciendo: «Te necesito, mamá», sentí que era mío. No de José Aristides, no de ese monstruo. Mío, mi hijo, mi responsabilidad, mi amor. Le puse el nombre de Mauro, un nombre que no tenía nada que ver con el lado de Cloves o de José. Un nombre nuevo, limpio, bonito, que era solo de él. Y me prometí a mí misma, mirando sus ojitos, que haría todo para que creciera feliz, amado, protegido. Y que nunca supiera las circunstancias horribles de su nacimiento, al menos no mientras fuera niño. Si un día necesitaba saber, le contaría, pero no ahora. Ahora solo necesitaba amor. Seguimos viviendo en Guadalajara por unos 2 años más, pero el peso de las miradas, de los recuerdos, me estaba asfixiando. Ya no aguantaba pasar enfrente de la delegación y recordar a Cloves siendo llevado. No aguantaba pasar por el camino que llevaba al rancho de José, que había sido rematado y dividido entre sus acreedores. Todo me recordaba mi dolor. Cada esquina, cada calle, cada rostro conocido era un recuerdo doloroso. Entonces, en 1979, cuando Mauro tenía 2 añitos, tomé la decisión más importante de mi vida. Me iba a cambiar de ciudad. Iba a recomenzar. Iba a construir una nueva vida lejos de ahí, lejos de los fantasmas, lejos de las memorias. Mi madre apoyó, entendió, hasta ayudó. Vendió la casa de madera donde habíamos vivido todos esos años. Dividió el dinero conmigo y con mis hermanos y me dio fuerza para empezar de nuevo. Elegí Aguascalientes, que quedaba a unos 200 kilómetros de Guadalajara. Suficientemente lejos para hacer un recomienzo completo, suficientemente cerca para no perder el contacto con mi madre y mis hermanos. Renté una casita pequeña, humilde, en un barrio obrero, con 2 cuartitos, una salita y una cocina. No era mucho, pero era mía. Era mi refugio, mi recomienzo. Y empecé a trabajar como costurera, igual que mi madre. Cosía para afuera, hacía arreglos, bordaba ajuares, cosía ropa de muñeca para vender. Era un trabajo duro, de sol a sol, con los dedos sangrando de tanto pincharse con la aguja, con la espalda doliendo de estar encorvada sobre la máquina de coser antigua. Pero era honesto y tenía orgullo de él. Cada centavo que ganaba era sudado, pero era mío. Nadie me lo había dado de gratis. Nadie me había usado para conseguirlo. En Aguascalientes nadie me conocía, nadie sabía mi historia.
Yo era solo Lucía, una madre soltera que criaba a su hijo sola y trabajaba como costurera. Y eso era liberador. Era como respirar después de estar debajo del agua por mucho tiempo. No tenía que dar explicaciones a nadie. No tenía que aguantar miradas de lástima o de juicio o de curiosidad mórbida. Era invisible, común, una más. Y por primera vez en la vida, ser invisible era una bendición. Mauro creció saludable, inteligente, cariñoso. Era un niño alegre, curioso, que adoraba jugar en la calle con los otros niños, que adoraba dibujar, que hacía millones de preguntas sobre todo. Mamá, ¿por qué el cielo es azul? Mamá, ¿por qué hay estrellas? Mamá, cuando crezca, voy a ser fuerte como Hulk. Y yo respondía con paciencia, con amor, feliz de verlo crecer normal, feliz, sin traumas. Cuando tenía 5 años, en 1982, junté dinero durante meses y lo llevé a un médico especialista en la Ciudad de México para hacer la cirugía que separó los deditos pegados del pie. Fue caro, fue difícil, pero lo hice. No quería que creciera con eso, que los otros niños se burlaran de él, que se sintiera diferente. La cirugía fue un éxito. Hoy tiene el pie normal y apenas se ve la cicatriz. Y la mancha morada en el muslo, le enseñé a no tener vergüenza de ella desde chiquito. Es solo una marca, hijo. Todo el mundo tiene alguna marca en el cuerpo. La tuya es esta y no hay problema ninguno. Eres perfecto tal como eres. Cuando fue más grande, ya adolescente, como a los 15 años, hizo un procedimiento con láser que aclaró bastante la mancha. Hoy es bien clarita, casi imperceptible, pero incluso cuando era oscura, nunca tuvo vergüenza. Cuidé que nunca se sintiera marcado, diferente, arruinado. Nunca me volví a casar. Tuve algunos pretendientes a lo largo de los años, hombres buenos que demostraron interés. Estuvo don Alceo, dueño de la panadería, que era viudo y amable. Estuvo Toño, mecánico del taller del barrio, que era trabajador y honesto. Me invitaron a salir, a pasear, a ser novios, pero no pude. No podía confiar otra vez, no podía abrir mi corazón, bajar la guardia, entregarme. La herida había cicatrizado, pero la cicatriz estaba ahí, siempre recordándome ser cuidadosa, no confiar tan fácil, proteger lo que era mío. Entonces decidí que me iba a enfocar en Mauro. Él era mi compañero, mi propósito, mi alegría. ¿Para qué necesitaba hombre? Tenía a mi hijo, tenía mi trabajo, tenía mi paz. Y eso me bastaba. Mi madre venía a visitarnos de vez en cuando, tomaba el camión de Guadalajara hasta Aguascalientes y pasaba unos días con nosotros. Adoraba al nietito, lo mimaba con dulces y juguetes que compraba con el poco dinero que tenía. Y poco a poco, muy poco a poco, nuestra relación se fue sanando completamente. Volvimos a conversar, a reírnos juntas, a compartir las tristezas y las alegrías. Nunca más hablamos sobre esa noche, sobre Cloves, sobre José. Era un capítulo que habíamos cerrado y guardado bajo 7 llaves. Mirar hacia adelante era la única opción. Poco a poco, año tras año, me fui reconstruyendo, pedacito por pedacito. Volví a sonreír de verdad. Volví a tener esperanza. Volví a creer que la vida podía ser buena, que existía bondad en el mundo, que no todo el mundo era malo. Hice amistades nuevas en Aguascalientes. Conocí a doña Carmen, mi vecina de puerta, que se volvió mi mejor amiga. Conocí a la gente de la iglesia, participé en grupos de oración, ayudé a organizar fiestas patronales, kermes beneficentes. Me volví parte de esa comunidad y nadie me miraba con lástima o desprecio. Era solo doña Lucía, costurera honesta, madre dedicada, mujer trabajadora. Mauro creció y se volvió un hombre maravilloso. Estudió, trabajó desde temprano para ayudarme, nunca me dio problemas. Se graduó de un curso técnico de mecánica, consiguió empleo en un taller bueno y fue creciendo en la vida. Conoció a Carla, una muchacha dulce y trabajadora. Se hicieron novios, se casaron y formaron una familia linda. Hoy tiene 49 años. Está casado hace 25 años con Carla y tiene 2 hijos lindos que son la alegría de mi vida. Gabriel,
de 20 años, que está estudiando ingeniería y es un muchacho esforzado e inteligente. Y Julia, de 17, que está en el último año de prepa y sueña con ser maestra. ¿Y saben qué es lo más lindo? Mauro es un padre presente, cariñoso, protector. Lleva a sus hijos a pasear, ayuda con las tareas, conversa sobre todo, abraza, besa, elogia. Es todo lo que su padre biológico nunca fue. Rompió el ciclo de violencia y se volvió un ejemplo de bondad, de amor, de dedicación. Y yo aprendí que podemos sobrevivir a lo peor y aún así encontrar paz. Que podemos ser quebradas, destrozadas, destruidas y aún así reconstruirnos todavía más fuertes. Que el amor verdadero, el amor de madre, vence cualquier trauma, cualquier resentimiento, cualquier oscuridad. Que la vida siempre da una segunda oportunidad a quien tiene valor de recomenzar. Hoy, a mis 68 años, vivo aquí en Aguascalientes, en una casita sencilla pero acogedora, que pude comprar hace unos 20 años con mucho sudor y sacrificio. Es una casa pequeña de concreto, con 2 cuartos, sala, cocina y un patiecito atrás, donde siembro mis hierbas de olor, cilantro, perejil, hierbabuena. No es nada lujoso, pero es mía, está pagada y está llena de amor. Mi rutina es tranquila y bendita. Despierto tempranito, a las 5:30 de la mañana. Tomo mi café de olla bien cargadito, mirando el sol salir por la ventana de la cocina, y le agradezco a Dios por un día más de vida. Después voy a mi cocina, que como les conté al principio, es donde hago mis roscas, mis panes, mis empanadas dulces para vender en el tianguis del barrio todos los sábados. Es un ingreso extra que complementa mi pensión y me mantiene ocupada. Me hace sentir útil. Mauro vive aquí en Aguascalientes también, en un barrio como a 15 minutos de mi casa. Trabaja como mecánico en un taller. Es un trabajador esforzado, honesto, que nunca me dio dolores de cabeza. Su esposa, Carla, es una muchacha dulce, educada, que me trata como madre. Tienen 2 hijos, Gabriel, de 20 años, que está estudiando ingeniería, y Julia, de 17, que está en el último año de prepa y sueña con ser maestra. Veo a mis nietos todas las semanas. Vienen a comer aquí el domingo, y la casa se llena de risas, de conversación, de vida. Hago la comida que les gusta: tinga de pollo, espagueti con salsa casera, quesadillas y siempre hay un postre. Después de comer, nos quedamos en la sala conversando, viendo la tele, o me ayudan a regar las plantas del patio. Son momentos sencillos, pero que llenan mi corazón de gratitud. Mi madre falleció en 2010, a los 82 años. Fue en paz, durmiendo, sin sufrimiento. La cuidé en los últimos años, cuando se enfermó, y tuvimos tiempo de conversar sobre todo, de llorar juntas, de perdonarnos completamente. Partió sabiendo que la amaba y que entendía que ella también había sido víctima a su manera. Mis hermanos, Valdir y Neusa, viven en otras ciudades, pero hablamos por teléfono todas las semanas. Neusa viene a visitarme de vez en cuando y pasamos horas conversando, recordando, riendo y llorando. Participo en la iglesia aquí del barrio, la Capilla San Francisco de Asís. Todos los domingos voy a misa de las 9 y todos los martes participo en el grupo de oración de las señoras. Rezamos, cantamos, tomamos café y pan dulce y conversamos sobre la vida. Estas mujeres se volvieron mis amigas, mis hermanas de fe. No saben mi historia completa y no necesito contarla. El pasado es pasado. Lo que importa es el presente, es la paz que conquisté. También soy parte de un grupo de artesanías de la comunidad. Nos reunimos todos los jueves en la tarde en la sede de la Asociación de Vecinos para hacer crochet, tejido, bordado. Hacemos manteles, trapos de cocina, tapetes y vendemos en bazares beneficentes para ayudar a familias necesitadas. Es gratificante usar mis manos para hacer el bien, para ayudar a quien lo necesita. Mi salud es buena, gracias a Dios. Tengo presión alta, tomo medicina controlada y tengo un poquito de artritis en las rodillas que duele cuando hace frío, pero nada que me impida hacer mis actividades.
Camino todos los días en la mañana. Doy una vueltecita a la cuadra para mover las piernas y eso me hace muy bien. Mirando hacia atrás, veo cuánto cambié. Era esa niña quebrada, humillada, sin esperanza. Y hoy soy una mujer fuerte que sobrevivió al infierno y encontró la paz del otro lado. Aprendí que no elegimos lo que nos pasa, pero sí elegimos cómo reaccionar, cómo levantarnos, cómo reconstruirnos. Y yo elegí vivir, elegí amar, elegí perdonar. No por los otros, sino por mí misma, para no cargar más ese peso. Mauro nunca supo los detalles horribles de su concepción. Sabe que su padre no estuvo presente, que lo crié sola, y me respeta y me ama por eso. Y decidí que no necesita saber más que eso. Ese dolor es mío, no de él. Él merece vivir ligero, libre, sin cargar el peso de un pasado que no fue su culpa. Hoy, cuando despierto en la mañana y siento el olorcito de la canela de las roscas horneándose, cuando escucho la risa de mis nietos jugando en el patio, cuando veo el sol pintando el cielo de naranja y rosa, agradezco. Agradezco haber sobrevivido, haber encontrado fuerza donde pensaba que no tenía, haber aprendido que la felicidad no está en las grandes cosas, sino en los pequeños momentos de paz, de amor, de sencillez. Y así es como vivo hoy, en paz, con gratitud, rodeada de amor y con la certeza de que valió la pena haber luchado para llegar hasta aquí. Mis queridos, mis amados, si llegaron hasta aquí y escucharon toda mi historia, quiero decirles algo muy importante. No están solos. Si están pasando por una situación de abuso, de violencia, de traición dentro de su propia familia, si alguien que debería protegerlos los lastimó, sepan que no es su culpa. Nunca lo fue y nunca lo será. Yo pasé décadas cargando vergüenza por algo que no hice. Creí que era mi culpa, que había hecho algo malo para merecer aquello. Pero no. La culpa era de ellos, del hombre que me violentó, del padrastro que me vendió, de la sociedad que me juzgó sin saber la verdad. Y cuando entendí eso, cuando solté ese peso que no era mío para cargar, empecé a sanarme de verdad. Si hoy están siendo manipulados, si están siendo usados, si están siendo vendidos, sea por deuda, por interés, por poder, les ruego, hablen, griten, denuncien, busquen ayuda. No importa quién sea el abusador, no importa cuánto poder tenga, no importa si es su padre, su padrastro, su marido, su patrón, su líder religioso. Nadie tiene derecho de hacer de ustedes un objeto. Nadie. Sé que es difícil. Sé que tienen miedo. Yo también lo tuve. Miedo de que no me creyeran. Miedo de ser juzgada. Miedo de quedarme sola. Pero ¿saben qué descubrí? Que del otro lado del miedo está la libertad. Que del otro lado del dolor está la sanación. Que vale la pena luchar incluso cuando parece imposible. La verdad siempre sale a la luz. Siempre. Puede tardar días, meses, años, pero sale, y cuando sale, libera. En mi caso, fue el cuerpecito inocente de mi hijo el que cargó la prueba de la maldad de esos hombres, y esa marca, que podría haber sido una maldición, se volvió mi liberación. Y quiero decirles una cosa más. Si tienen un hijo que nació de una situación violenta, de abuso, los entiendo. Sé lo difícil que es mirar a esa criatura y no recordar el dolor. Pero esa criatura es inocente. Esa criatura no eligió nacer así. Y si le dan una oportunidad al amor, van a descubrir que sí es posible amar profundamente a un hijo que vino de una situación horrible. Porque el amor de madre es más grande que cualquier trauma. El amor sana, el amor transforma, el amor vence. Busquen ayuda. En cualquier país o cultura existen autoridades y organizaciones listas para ampararlos. Busquen información sobre protección en su región, sobre fiscalías especializadas, sobre casas de acogida. La dignidad y el respeto son valores universales, no importa dónde estén. Y ustedes merecen dignidad, merecen respeto, merecen vivir en paz. Ahora mi pedido final para ustedes que me escucharon hasta aquí.
Si este video tocó su corazón, si de alguna manera mi historia los ayudó, los alertó, les dio fuerza, les pido del fondo de mi corazón: denle clic a ese botón rojo de suscripción aquí abajo. Activen la campanita de notificaciones para que reciban todos mis próximos videos y déjenme ese me gusta para ayudarme a seguir llevando estas historias de superación a más gente. ¿Y saben qué más? Quiero que hagan algo. Vayan a los comentarios y escriban solo una palabra: sobreviví. Así es, solo esa palabra. Porque quien vio hasta el final entiende el peso y el significado de ella. Escriban sobreviví y muestren que están aquí, que son fuertes, que no se rindieron. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Esta es nuestra cadena de fuerza, nuestra red de apoyo. Voy a leer todos los comentarios y voy a saber que están conmigo en este viaje. No cuento mi historia para que sientan lástima de mí o para ganar me gustas. La cuento porque el silencio protege al abusador. Porque mientras las víctimas se quedan calladas, los monstruos siguen libres para destruir otras vidas. Mi dolor se volvió mi misión. Alertar a otras mujeres para que reconozcan las señales, para que se protejan, para que denuncien. Si una persona que está viendo esto reconoce que está en una situación parecida y busca ayuda, si una madre se da cuenta de que su marido está haciendo algo malo con su hija y tiene valor de actuar, entonces cada lágrima que derramé contando esto aquí valió la pena. Esto no es entretenimiento, mis amores. Esto es concientización. Esto es prevención. Esto es amor transformado en valor. Si ustedes o alguien que conocen está pasando por situación semejante, sepan que en cada país existen autoridades y organizaciones listas para ayudar. Busquen información sobre protección en su región. Aprendí que la traición de quienes deberían amarnos es el dolor más profundo, pero también aprendí que ese dolor no me define. Aprendí que reconstruirse es posible, que el amor verdadero existe, que la paz puede ser conquistada. La dignidad y el respeto son valores universales. No importa dónde estén, extiendan su mano, sean parte de la solución. Juntos, como una comunidad global, podemos hacer la diferencia. Y recuerden, sobrevivir no es debilidad. Sobrevivir es la mayor prueba de fuerza que existe. Con todo mi cariño y toda mi fuerza, esta fue la historia de Doña Lucía. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro, mis amores.